En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Y en esta hora, como cada semana, saludamos a César Zamora Bento, economista, analista en temas políticos. Buen día, César, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días, José, qué gusto de saludarte a ti también. ¿Por dónde ¿Qué arrancamos tal esta semana? semana? Ahí, bueno, como siempre, ¿no? Para no aburrirse. En el Perú no te Mira, aburres. ve, yo cómo ando, ¿ves? Con el frío. Sí, la temperatura para Lima, o sea, está sorprendiendo, ¿no? Está llegando 10, 11 grados, ¿no? Sí, Bastante fíjate. humedad, ¿no? Así como frío también está Sí. la estabilidad de la figura presidencial, las cosas que están sucediendo. En realidad, preocupa mucho, José, y creo que podríamos empezar sobre ese campo. ¿Qué está pasando con la presidencia? ¿Qué está pasando con el gobierno, con Con el el Congreso, ¿no? ejecutivo? Que hace lo que le viene en gana, ciertamente. Vayamos con la presidenta, ¿no? No habla. La presidenta ya se ha convertido en una suerte de jefa de Estado que parece estar alejada de los problemas, más está pendiente de sus problemas personales, ¿no? Ayer incluso se restringió el acceso a la prensa, salió a disculparse, pero eso no basta, ciertamente, porque lo que la gente quiere no solamente que se ventilen sus casos, sino también los temas del día a día. ¿Cómo estás mirando una presidencia que no tiene o que no está ejerciendo ese rol que debe tener un presidente, comunicarse con su país? Y ejercer liderazgo, ¿no? Así Sobre es. las cuestiones fundamentales que básicamente es la economía, la seguridad ciudadana, el respeto de la institucionalidad, la claridad en los actos públicos de la investidura presidencial y de las carteras ministeriales también. Entonces, el silencio, hay dos cosas que nos puede decir. Uno, que no tiene real conciencia del problema, porque si tuviese real conciencia del problema sería capaz de plantear soluciones, no es capaz de entender lo que está pasando en el país y prefiere el silencio antes de una palabra mal dicha o inconvenientemente estructurada que la podría poner en aprietos. La otra cosa es de que cualquier cosa que ella pueda decir como una acción concreta de gobierno para resolver los problemas que acabamos de indicar, va a ser opacada porque le van a enrostrar los problemas de orden ético y judicial que cierne sobre ella y que ya les ha caído una denuncia constitucional dirigida al Congreso de la República. Entonces, como que tiene miedo, no sabe, por un lado, no tiene la menor idea de lo que está haciendo en la presidencia y por otro lado, tiene temor de ser increpada por las cosas oscuras y erróneamente silenciadas por ella sobre lo que la comprometen en cuanto a la ética y al manejo conductual de su persona en la presidencia de la República, ¿no? Pero ¿qué tan complicado es esto? Porque la presidenta ha trasladado, y parecería ser la responsabilidad de la conducción o por lo menos la comunicación hacia la población, al presidente del Consejo de Ministros, al vocero presidencial, que en realidad no tiene peso, no tiene un engarce con la población, y a su ministro de Estado. Lo que vemos ahora los ministros de Estado es que salen más a responder temas que competen a la presidenta en su vida personal, en lo personal, en sus problemas que tiene, que a resolver los problemas de cada sector. Y eso sí resulta bastante delicado, porque parece ser que las responsabilidades se han trasladado sistemáticamente a sus ministros. Y sus ministros optan por actuar de chalecos de la presidenta, ¿no? De interpretar las cosas, de insinuar conspiraciones judiciales, y como tú bien dices, ese no es su labor. Un ministro de Agricultura tiene que hablar de agricultura, un ministro de Justicia tiene que hablar sobre su cartera, lo que está haciendo, pero no, nosotros observamos cómo salen
a tratar de interpretar una realidad, ¿no? Que lejos de ser interpretativa, lo que tiene que generar es una acción concreta de transparencia sobre lo que se le está acusando. Entonces, allí es donde utilizan el tiempo y la población lo que escucha no es un anuncio de algunas medidas de gobierno que vayan en beneficio de la población en el sentido de generar puestos de trabajo, reactivar la economía, nuevos proyectos o grandes proyectos públicos que sirvan como plataforma para mejorar la competitividad, o incentivos, medidas de incentivos a la inversión privada, estabilidades jurídicas, ¿no? O medidas que den predictibilidad a los inversionistas. No, eso no, solamente están hablando de cosas, ¿no? Sacados del closet, sus calaveras, sus fantasmas, de que Dina Boluarte está siendo perseguida judicialmente. Nadie considera que un ministro está para eso. Todos consideramos que un ministro está para desarrollar sus acciones en la cartera y de articular con las otras carteras para generar sinergias en beneficio a una buena gestión pública que debe recaer, José, en el bienestar, en el progresivo incremento de los niveles de bienestar de la gente. Eso no está sucediendo y eso es lamentable y a mí particularmente me preocupa, porque recuerda que existen límites. Todos estamos contentos porque nuestra inflación, lo dice Velarde, porque el crecimiento proyectado, que es una imaginación muy simpática, pero poco probable, del crecimiento del producto para fin de año, esas cosas de allí tienen que ir de la mano con medidas y no se está haciendo así. Y a mí me preocupa de sobremanera porque en cualquier momento este cascarón que están armando se va a quebrar y ahí las consecuencias económicas y sociales van a ser impredecibles. Yo tengo mucho temor de que se esté conteniendo o tratando de maquillar una situación económica que de por sí es lamentable y peligrosa. Ahora, esta falta de liderazgo en circunstancias muy complicadas para el país, estamos saliendo de una recesión, aunque algunos indican que todavía esto es incipiente. El otro tema es la inseguridad ciudadana. El otro tema es los problemas sociales que afrontamos, ¿no? Tema de anemia, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Esa falta de liderazgo, ¿cuánto nos afecta? Porque, cierto, a veces hay presidentes que tienen un nivel de aprobación que no es el más conveniente, pero de una u otra manera siempre afrontan los problemas o siempre salen al frente. Eso no está ocurriendo con la Presidenta de la República en estos momentos, ¿no? Esa carencia de liderazgo, esa ausencia, ese desengancharse con el país, ¿cuánto nos puede costar? Ya nos está costando, yo por eso decía, aparentemente tenemos esos indicadores, ¿no? De inflación, de crecimiento proyectado, etcétera, pero no, la economía por dentro se está carcomiendo, está generando un cascarón solamente y cualquier rato ese cascarón se va a romper y la caída va a ser estrepitosa. Ahorita yo me atrevería a decir, lógicamente sin los números del caso, de que en los lavados de activos, el lavado de activos como consecuencia del origen ilícito de recursos por la minería ilegal y por el narcotráfico, es lo que está sosteniendo la economía informal. Y esa economía informal te da la impresión de que las cosas están marchando más o menos bien. Estamos mal, pero no tan mal. Entonces, si estamos viviendo de lavado de activos, de actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, estamos en un serio problema, porque estamos sujetando nuestro sistema económico a esas actividades que son totalmente espurias. Entonces, yo creo que debemos poner mucha atención en lo que están haciendo las instituciones y lo que está haciendo principalmente este poder legislativo, que para mí resulta siendo cómplice de esta debacle, de
de esta sensación de economías que se sostiene a pesar de las crisis políticas y que al final están dando pie con sus leyes de que se fomente una economía ilegal, vuelvo a repetir, de la minería ilegal y del narcotráfico, metiendo dólares, lavando activos y desde el Congreso soltando recursos económicos, por ejemplo, de las AFPs, de las CTS, para que esos dineros sirvan como mecanismo, como contraparte para lavar esos dólares o esos recursos que están ingresando de manera ilegal. Entonces, las medidas, si uno se pone a pensar que da el Congreso, sirven para fomentar ese lavado de activos, porque los dólares ilegales que entran en la economía, que no tienen una contraoferta en soles, sencillamente no tendría mucho sentido. Entonces, desde el Congreso también hay que mirarlo. ¿Cuál es la pulcritud? ¿Cuál es la emoción social? ¿Cuál es el verdadero sentido de sus leyes que están sacando? Que dicen que es para que los pobres tengan una economía mejor y puedan resolver sus problemas inmediatos, y que finalmente yo pienso que es el chorro de soles que necesita la economía para ir al mercado ilegal y hacer viable el lavado de activos de estas dos actividades que nos corrompen en todas las estructuras del Estado. Ahora, yo llamo la atención en ese punto, José. Ahora, César, hace unos días nosotros conversábamos acá precisamente sobre el tema pensionario, el tema de la reforma de pensiones, ¿no? Y esta semana el Pleno del Congreso aprobó por mayoría, esto es en primera votación, este proyecto de reforma del sistema de pensiones con 56 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones, ¿no? Y el cambio más importante que se aprobó ha sido la pensión por consumo, lo que comentábamos hace 15 días, si no me equivoco. La mayoría ha aceptado que tanto afiliados como los no afiliados a la AFP y ONP podrán destinar un 1% de sus consumos acreditados con comprobante de pago hasta por un máximo de 41.000 soles al año, ¿no? ¿Cómo ves este tema? Mira, inclusive hablan de 700 soles mensuales. Si tú ves 700 soles mensuales, el 1% es 7 soles mensuales, que iría mensualmente a un fondo de pensiones con un DNI. ¿Cuán importante es este monto para la gente? ¿Es algo relevante? ¿Es algo que vale la pena tomar en consideración? ¿Es algo que va a mover a la gente a exigir, como dicen ellos, incentivar la solicitud de comprobantes de pago para que puedan acreditar su aporte? ¿Es eso lo que está esperando que suceda? Pues están equivocados. La gente actúa más rápidamente, más sencillamente. Y no creo que con esta medida que promueven, que va a tener dos efectos: el efecto de acumulación de un fondo pensionario que es ridículo, y además incrementar la base de los tributantes, porque van a exigir los documentos, las boletas, los comprobantes de pago, y eso va a hacer que la base tributaria se incremente. Absurdo por todos lados, porque el IGB la pagamos todos, queriendo o no queriendo, y eso de ahí todos los tributaristas lo conocen. Entonces, esa parte de ahí me parece que es un cebo para decir, mira, qué sensible es esta reforma pensionaria. Eso no va a generar ningún impacto significativo. Lo que debería preocuparse el gobierno para que tenga una base pensionaria más amplia es la formalización del trabajo. La única manera de que cerca de las 2/3 partes de la población que se encuentran cachueleando, que no figuran en planillas, aporten a su fondo pensionario es que tengan un trabajo formal. Y la única manera de que esta gente, estos 2/3 o 3/4 de la población, pueda tener fondos pensionables de verdad es a través de la reactivación económica. Si tú reactivas la economía, si tú haces que las empresas vengan, proyectos públicos y proyectos privados en grandes cantidades,
para desarrollar las diferentes actividades económicas de las que el Perú tiene potencialidades demostradas. Si tú incentivas esos sectores claves y además promueves el desarrollo de los sectores complementarios, vas a generar fuentes de trabajo formal. Esos trabajadores formales están tributando sea al Sistema Nacional de Pensiones, del cual yo no creo para nada, porque eso no es factible dentro de nuestra realidad, o el Fondo Privado de Pensiones, que funcionaría en la medida en que se corrijan los defectos de los cuales han sido criticados. Comisiones altas, de repente no han sido muy diligenciosos en asignar los recursos hacia actividades más rentables, etcétera, etcétera. Todo eso se puede corregir. Entonces, si van a hacer una reforma pensionera para incluir este componente de pensión por consumo, yo creo que es una tontería, por decirlo menos, y que deberían enfatizar más en fortalecer los sistemas pensioneros que existen, principalmente el sistema privado de pensiones, sobre la base de la reactivación económica. Si no hay reactivación económica, no hay fondo pensionario público o privado que lo pueda sostener, José. Y vamos a tener ancianos que van a estar con sus latitas en las avenidas pidiendo una caridad de los ciudadanos, de los pocos ciudadanos que por lo menos tienen una economía saludable, ¿no? Siempre compleja nuestra economía y nuestra política, mi estimado César. Como siempre, César. Complejísima, ¿no? Lo hacen complejo los políticos. Lamentablemente tenemos unos políticos que dan lágrimas, ¿eh? Muy bien, mi estimado César. Como siempre, yo te agradezco la amabilidad de compartir esta secuencia Don C como cada semana. Saludos, muy amable. Buen domingo, abrazos. De igual manera, conversamos en nuestra secuencia Don C con César Zamora Bento, economista y analista político. Don C con César Zamora Bento.